Betty la Fea es el as bajo la manga de RCN cuando anda en crisis. Y como yo también quiero una tajada de ese pastel, estas son opiniones impopulares de Yo soy Betty la Fea. Ojalá que los muertos de hambre de RCN no me tumben el video. Fea y todo, pero buena no era. Acuérdense que aceptó un soborno de los representantes de Ractela para que los beneficiara en la contratación de los insumos, que sí, luego le pesó la conciencia, pero ya había caído en la tentación. Además recuerden cómo siempre le cubría las mozas a Armando, siendo esta la principal razón por la que se ganó el odio de Marcela, y ni mencionar que poco tiempo después se convirtió en la moza. Y si van a salir a decir que sus inseguridades y su baja autoestima la llevaron a caer en los juegos del zorro Armando, eso no la hace menos culpable. Es más, si se hubiera sabido dar su lugar luego de la experiencia tan horrible que había tenido con Román y Miguel, que por cierto eso también es culpa del viejo Hermes, nada le hubiera pasado. Pero no, ella tenía que ir a meterse de moza. Le daría un beso aquí mismo. En los últimos años le han querido lavar los pecados a Marcela, pero lo cierto es que era una mujer clasista, prepotente, masoquista e injusta. Y seguro me van a venir a decir, no, ella ayudaba mucho a las del cuartel. Y sí, tanto a Aura María como a Sofía les tendió la mano en su momento, pero esas buenas acciones no reparan todas las humillaciones que le hizo a Betty, las burlas hacia su aspecto y también por su condición social. Porque usted no tiene clase. ¡Baje de besar a Beatriz! ¡Qué asco! Pero usted es un accidente, Beatriz. Y su acoso laboral. ¿Y a qué hora va a entregar las carpetas la doctora? Y ni se les olvide que apoyó a Patricia en el robo del informe, que quería sancionar a todas las del cuartel por las llegadas tarde, cuando Patricia llegaba más tarde que ellas, que Patricia ganaba 3 veces más que el resto de las secretarias solo por ser su amiga, así que justa pues no era. El Michel era un papucho y todo lo que quieran, pero tampoco era un buen partido para Betty. Su interés por ella se dio desde que le peló la pierna con ese vestido azul que le prestó doña Catalina en Cartagena. Y eso no es todo, porque cuando cogió confianza no respetaba las decisiones de Betty ni sus necesidades. Todo el viaje se la pasó obligándola a hacer cosas que ella no quería. Y por si fuera poco, su enamoramiento se dio cuando ella cambió de look, porque cuando llegó fea con su vestidito de funeral, ni bolas le paró. Patricia era una persona horrible, pero el acoso y las humillaciones que le hizo Daniel Valencia y el maltrato laboral de parte de Armando no tienen ninguna justificación. Por favor, me estoy desvaneciendo, Armando. Lo peor de todo es que el resto de las secretarias se burlaban de esas situaciones, dejando ver la poca empatía que tenían. Y ni hablar de que Marcela, cuando estaba de malas pulgas, la trataba peor que a las patas de ella. Usted, Patricia Fernández. Con esos amigos, ni pa' qué enemigos. Hugo Lombardi, aparte de ser un ser despreciable, era un diseñador mediocre. Se creía lo máximo, pero sus diseños eran bien chimbos y genéricos, y tuvieron que pasar más de 20 años para que pudiera pisar una pasarela en París. Daniel Valencia era la mejor opción para la presidencia de Comoda. Tenía más experiencia en los negocios, una mente calculadora y fría, y si bien sus actitudes eran bastante reprochables, también era capaz de reconocer las cualidades de los otros. No por nada le propuso a Betty en varias ocasiones ser su aliada. En sus manos la empresa hubiera sido más fructífera, pero Marcela, por estar de arrastrada con el mequetrefe de Armando, le dio su voto y le costó bien caro. A las que menos les gustaba la idea eran las secretarias, porque con el de presidente se les acababa el corrinche en los pasillos. Para ninguno es un secreto que todo el cuartel sacó provecho de la escalada de Betty en Ecomoda. Sin embargo, hay 3 de ese grupito que son las peores. En el puesto 3 tenemos a Sofía,
una mujer amargada y sin ningún tipo de empatía para las personas que le tendían la mano. Nomás acuérdense cómo se la pasaba burlando de Marcela, aun cuando ella le ayudó con todos los líos que se metió con Jenny, y era la primera en recalcar que no les podían hacer nada cuando Betty se convirtió en presidenta de la empresa. Yo sería incapaz de hacer una cosa de esas. En segundo lugar tenemos a Berta, quien provocó que Armando comenzara a desconfiar de Betty cuando le contó todo acerca de la relación que supuestamente tenía con Nicolás. Una lleva y trae de lo peor. Si estoy que me babeo por contarle. Y en primer lugar, y la más peligrosa de todas, Inés, una vieja marrullera y mala consejera. Por su culpa, la Betty dejó al francés viendo un chispero y corrió a perdonar al mequetrefe de Armando. Además, se hacía la santurrona, pero también harto que le gustaba hacerle bullying a la peliteñida. Los Mendoza y los Valencia eran unos nuevos ricos levantados. Acuérdense del capítulo donde Roberto le recuerda a Marcela del local que tenían en el centro de la ciudad. Juntos recordábamos aquel almacén que teníamos en el norte al que tú llegabas. Y cómo este se fue expandiendo hasta convertirse en Ecomoda. Y a pesar de tener un origen humilde, crearon unos hijos prepotentes y clasistas. Pero pues ¿qué se podía esperar si el viejo se la pasaba trabajando en la empresa y la Márgara, con lo despistada que era, ¿Qué es lo que pasa? pues ni se enteraba de lo que hacía el Armando? Es más, me atrevo a decir que el viejo Roberto le metía cacho a la Márgara con su secretaria. Don Hermes era un viejo machista, retrógrado. Trataba a doña Julia peor que a las patas de él. El viejo se creía de mejor familia y no le gustaba que Betty se juntara con los demás peladitos de la cuadra. Por eso le cogieron fastidio y la molestaban. Estoy seguro que don Hermes obligaba a Betty a vestirse como la bisabuela, porque él consideraba que era lo apropiado para una señorita. Y es que de solo verlo uno se da cuenta que a doña Julia lo obligaron a casarse con ese esperpento que seguramente era mal polvo, y de milagro nació la Betty. Cuidado con ceder a las tentaciones y ponerse vestido de baño. Doña Julia era un pan de Dios, pero su misma pasividad y conformismo impidieron que defendiera y protegiera a Betty de la mala crianza que le daba el viejo cabeza de bombón. La vida de esta señora es un claro ejemplo de muchas mujeres amas de casa que soportan las actitudes horribles del marido en nombre de los hijos, y hasta me atrevo a decir que la pobre doña Julia era víctima de violencia doméstica. El diablo es puerco, no se lo olvide, el diablo es puerco. Decime en los comentarios cuál es tu opinión impopular de Betty la Fea. Suscríbete, dale like, comenta y compartí, que es gratis. Es que eso es de funeral.